Bien, ahí está. Bien, vamos a ver hoy algo que es muy básico, que es lo más importante de de este módulo, de esta materia, de titulado La institución de la familia. Y vamos al tema número 2, ¿sí? Tema número 2, ahí sería la página 7. Y vamos a ver algo y vamos a ir consultando nuestra Biblia al mismo tiempo. Porque de acá se trata de estar con la palabra al, al momento, exactamente conforme vayamos tratando los temas. Y dentro de lo que comentamos, por ahí vi que estaban así haciendo algunas preguntas muy interesantes, que vale la pena volver a mencionar, porque hubo un momento en que recuerdo que les comenté que varias de las cosas que estamos comentando, que aunque hayan sido en el tiempo de Génesis, tiene repercusión para nosotros porque todo fue y se dio en el transcurrir de lo que es la verdad eterna de Dios. Por ahí se comentó algo acerca de las leyes de Dios, las leyes eternas, y bueno, yo se los amplío un poco. El Señor, dentro de su inmutabilidad que Él tiene, es un Dios inmutable, que no cambia. Los decretos, las leyes que emanan de los decretos que Él estableció en la creación, no tienen por qué cambiar. Y eso creo que la ciencia más o menos se ha dado cuenta, ha llegado a esa conclusión, porque todo el equilibrio del universo, de toda la creación, sigue existiendo, sigue estando. No ha habido cambios. Que el hombre, por su temporalidad, vea cambios y los clasifique y los estudie y se meta al tema, no podrá ver más allá de su temporalidad o de la temporalidad de generaciones que van caminando de acuerdo a la tecnología que tenga el hombre separado de Dios. Repito, la temporalidad de las generaciones están sujetas a la tecnología y la tecnología sujeta a la vez a la temporalidad de estas generaciones. No es lo mismo la ciencia de hace 200 años que la ciencia que hoy tenemos, que la ciencia estará dentro de 300 años. Van a cambiar muchas cosas para el hombre, pero la creación no. La creación que hizo el Señor seguirá funcionando de la misma manera que hasta el día de hoy. ¿Me explicó? ¿Y qué relación tiene esto? Y hoy vamos a ver esto que está aquí, que son las instituciones, fueron diseñadas, fueron generadas, fueron creadas, concebidas y activadas en esas leyes y decretos de lo eterno. Todo lo que vamos a considerar hoy, así fueron dadas. Bien, entonces no va a haber una alteración o un cambio significativo en las dinámicas de las instituciones, salvo que el hombre separado de Dios en su temporalidad trate de manipularlas, de cambiarlas, de manejarlas según su circunstancia, según su situación, digamos, tanto personal como social, pero la institución ni va a desaparecer y va a continuar. Esto ya nos debe empezar a generar en nosotros, impartirnos paz en nuestro espíritu. ¿Bien? Porque ya ven ustedes hoy cómo la situación de la familia está muy inestable, cuánta cosa hay de que se va a acabar la familia y por donde quiera hay presión en los medios masivos, en las redes. O sea, realmente ha generado en el hombre que está muy ubicado solo en lo temporal y no en lo eterno, inquietudes. ¿Sí? Se hablan muchas cosas en diferentes culturas y civilizaciones de nuestro tiempo, de que esto va a terminar. Y no es así. Esto no es así. Hay cosas en las cuales también nosotros nos tenemos que ubicar.
Si no nos ubicamos en el plan eterno de Dios, de lo que estamos considerando, entramos en la dinámica de lo frágil, de lo vulnerable, y comenzamos a caminar en función de una mentalidad limitada, una mentalidad humana, que bueno, se le ha dado el nombre de humanismo porque es propio del ser humano, en la cual es muy cambiante de acuerdo a las tecnologías y todo eso. Y el pueblo de Dios no debe estar ahí. Debemos estar fuera de esa dinámica. Que esto, obviamente, en los siglos pasados, cuando algunos jerarcas, gobernadores, políticos de las épocas comprendieron que los hijos auténticos de Dios están fuera del sistema corrupto, temporal, manipulado, trataron de acabarlo, pero nunca han podido, ni podrán. ¿Bien? Esto no es en ninguna manera una cuestión revolucionaria o de rebeldía, no, al contrario, es la solución y la respuesta para los problemas del género humano, de las sociedades modernas. Pero bueno, ¿cómo se entiende eso? Se entiende por medio de la revelación del Espíritu Santo a la gente que tiene la experiencia del nuevo nacimiento. Bien, esa es nuestra ubicación en pensamiento, en lo profundo de nuestro espíritu, para que empecemos a entender el diseño y el corazón de Dios para lo que Él instituyó. Bien, con esto que he hablado a manera de introducción, ahora sí nos vamos a ubicar en el capítulo 3 del Génesis. Vamos para allá. ¿Qué es lo que nos dice desde el versículo 1? Y ya desde ahí empezamos a recibir muchísima información, mucha información. Versículo 1, y casi nos vamos a detener ahí cierto tiempo, y voy a volver a regresar a algo que sé que quedó pendiente en el capítulo 1 del Génesis, entre el versículo 1 y 2, quedó algo ahí pendiente, pero regresaremos a eso. En el capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Bien, y ahí vamos a detenernos un instante. ¿Qué les parece este versículo? Y me gustaría escuchar opiniones de ustedes y qué entienden de este versículo para ver qué podemos ir rescatando entre todos y teniendo un concepto más claro de lo que maneja la escritura como como lo que debemos entender, saber y aprender nosotros mismos. A ver, ¿quién quiere dar una opinión? Una manita levantada por ahí. Levi, si ves una manita, tú tienes el anfitrión, por ahí lo puedes hacer llegar. Ahí Mario está levantando la mano. Adelante. Ahí está, sí, Mario, no Agustín también. Mario, sí, por favor. sí, Adelante. perdón, no podía habilitar el micrófono. Ajá, sí. Claro, realmente ahí demuestra el diablo que Jesucristo lo reprenda, demuestra la astucia, porque le crea digamos, a ver cómo dice bien, al decir que no puede comer de todo árbol, entonces le crea cierta, digamos, inquietud de que no es de todo árbol. Es muy astuto eso, es hasta psicológico, a eso me refiero. Sí. Eso es lo que quería, digo, ahí realmente se demuestra la astucia, lo engañadora que el engañador que es el diablo. Claro. Había otra mano por ahí con Agustín. Gracias, Mario. Claro, sí. Yo voy a ir completando después, en su momento, todo esto. ¿Bien? Creo que una cosa que subrayo es que la astucia de alguna manera es la enemiga de la fe, digamos. No fue cualquier animal, fue el más astuto el que puso en tela de juicio la palabra de Dios en ese momento, o la sabiduría de Dios, o lo que había implantado en ellos. Bueno, muy bien. ¿Alguna tercera y última
observación u opinión. Paulita, habilite su micrófono. Bien. Sí, lo que digo es que básicamente lo que dice es una mentira. Y como el diablo es padre de mentira, Sí. la primer conversación que arranca entre el diablo y el ser humano inicia con una mentira y de ahí se desencadena todo, ¿no? Ahí sí, Entonces, creo que la astucia la tenemos que tener nosotros en poder discernir cuando el enemigo viene a sembrar pensamientos que ya parten de una mentira, que no son las cosas que Dios nos ha dicho. Bien, bueno, bien, muchas gracias por sus aportaciones, pero vamos a ir entendiendo a profundidad lo que esto significa, porque aquí la clave para el entendimiento de esto está desde las primeras tres palabras o expresiones que están aquí en este versículo, pues, pero la serpiente, la serpiente para para el común de la gente ha sido una animal, una víbora, sí, un reptil que está enredado en una rama, porque así lo han pintado pintores clásicos, si se acuerdan que han visto muchas ilustración o pinturas, obras de arte, hasta de juego, de dibujitos, y la manzana ahí, ¿no? Y ahí está Eva, y está Adán, y los han pintado así, y la serpiente ahí, que como la palabra de Dios fue escrita en el original, con los conceptos y con todo lo que tiene que ver con la traducción limitada al de nuestro español, de los conceptos de los hebreos, marca una gran diferencia. La palabra serpiente para los hebreos tenía dos significados. Una, sí, justamente que era el animal, en el griego es ophis, en el hebreo, en lo que se escribió en el tiempo de Moisés, que ellos escribieron y Josué escribieron el Génesis, tiene otro significado diferente, pero que tiene que ver con las serpientes, porque para los hebreos uno era, como lo mencioné, el animal, ¿sí? El animalito, como nosotros mismos los conocemos, igual, de la misma manera, pero les voy a mostrar cuál es el otro concepto que tenían los hebreos de lo que era una serpiente para ellos, y aquí se los voy a mostrar. ¿Ven? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que les estoy mostrando? Un rayo, ¿sí? Para ellos, esto es lo que también significaba serpiente, un rayo, si la pongo así, es como una serpiente, bueno, así inclinadita, se mueve esto, pues una serpiente luminosa, esplendorosa, sí, esplendente. Tenía los dos conceptos. Entonces, depende de la circunstancia, de lo que estuviera sucediendo en ese momento, es el significado que tenía. Aquí no era un rayo, no era que haya caído un rayo en el árbol, porque estaban junto al árbol de las ciencias del bien y del mal. Ahí estaba Eva, no estaba allí Adán. Adán no había tenido todavía, no habían desarrollado ellos la comunicación necesaria como debe haberla en un matrimonio. Todavía estaban recién creados, con una ausencia de experiencia todavía muy significativa. No estaba allí Adán. ¿A dónde estaría Adán? Trabajando, porque había ido a trabajar. Entonces, ella, cuando está en esta entrevista, que vamos a abundar en esto, porque esto es clave para entender la relación intramatrimonial, intermatrimonial, matrimonial, entender todo esto. Ahora, tampoco era el animal, porque una serpiente no habla. Los loros sí, eso sí, los cuervos dicen una que otra palabra, pero el único animal que pudiera hacer este tipo de entrevistas, no. Las fábulas y la imaginación humana ha ido convirtiendo este relato bíblico muy serio, muy trascendental y espiritual en una fábula.
que la persona que no tiene el entendimiento empieza bueno, tomar la broma superficial y lo leemos así y lo damos por hecho. A lo mejor hasta lo enseñamos en la escuelita dominical de los niños, la serpiente en el árbol y eso, y ahí queda. Y ahí queda. Y se acepta. El respeto y el amor que le tenemos en la palabra, lo aceptamos. Pues sí, una serpiente. Y no es así. Entre estos dos conceptos, el rayo luminoso, la centella o lo que ustedes quieran que les muestre la imagen, y el animal, la serpiente, es porque nos está hablando de que Satanás se le presentó a Eva de la manera como él había sido creado originalmente por el Señor antes de que fuera una criatura rebelde. Y vamos a Ezequiel 38, que se los mencioné, porque ahí está la clave. Vamos al libro del profeta Ezequiel 28, perdón. Ezequiel 28. Y ahí encontramos esto. Y vamos a hacer uso de ciertas reglas de interpretación bíblica que nos son herramientas muy útiles a todos nosotros que estudiamos la palabra de Dios. Son herramientas buenas se le da el nombre de la hermenéutica, o sea, la correcta interpretación de los textos bíblicos. ¿Bien? Dice así, versículo 1. Vino a mí palabra del Señor, está teniendo una revelación Ezequiel el profeta. Dice, hijo de hombre, cualquier persona que como nosotros, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y corazón para los hebreos es espíritu, no es órgano, es espíritu. ¿Bien? Aún en el Nuevo Testamento se sigue tratando corazón, no la víscera cardíaca, sino habla del espíritu, podríamos decirlo, ¿sí? Por cuanto se enalteció tu espíritu, tu espíritu se puso muy en alto, ¿sí? No sé si Yamiela está preguntando algo, por ahí tenía una manita. O Alberto. Alberto. Sí, Alberto. Sí, Alberto. No, cuando hablaba del dibujo no se vio la pantalla que estaba compartiendo y le quería preguntar, si bien usted decía que podría ser como un rayo, después como el castigo era que se iba a arrastrar por la tierra y por eso se aludía que era una serpiente, la del otro pasaje, ¿cómo se entiende cuando Dios castiga? Ahí llegamos, claro que sí, estamos entendiendo poco a poco porque es muy importante que se comprenda la dinámica y la mecánica del que destruye los matrimonios, que es el destructor, que es el diablo, precisamente. Sí, vamos a irlo entendiendo, Alberto. Y yo tengo por ahí una agenda pendiente con usted, que tal vez hoy la podamos cubrir, no se me ha olvidado. Bien. Continuamos. Dice acá, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así el Señor, por cuanto tu espíritu se puso muy en alto, sería una paráfrasis. Dice, y dijiste, de ti salió, tú lo dijiste, de ti salió, príncipe de Tiro. Y los príncipes en la Biblia también tienen un doble significado, como lo que habla el profeta Daniel, cuando estuvo peleando contra el príncipe de Persia, cuando le llevaba el mensaje de Dios al profeta Daniel. Dice, estuve peleando contra el príncipe de Persia, contra el príncipe de Tiro, y se ha quedado Miguel en mi lugar para traerte el mensaje de tu oración que fue contestada desde el principio. O sea que en la Escritura encontramos que hay gobernadores como las que dice Pablo en Efesios, capítulo 6, que hay potestades, huestes de maldad, príncipes de maldad, exacto. Y aquí vamos a ver que hay una regla de interpretación de la Biblia que es la del doble cumplimiento, ¿sí? La primera es que le está hablando a la persona a la cual está escrito acá. Debió haber habido algún príncipe de Tiro en el tiempo de Ezequiel, pero espiritualmente le está hablando al mismo tiempo, en este caso, al príncipe de Tiro, que puede ser a lo que se va a referir más adelante el profeta. ¿Bien? Entonces tenemos que ir llevando
una doble interpretación, que se lo está diciendo en su momento, en su tiempo, con estas personas, el profeta Ezequiel, y se lo está diciendo al príncipe de Tiro, como también se lo está diciendo a otro personaje al mismo tiempo. Y vamos a comprobar que finalmente, ¿a quién se lo estaba diciendo el Espíritu Santo en el profeta? Seguimos la lectura. Dice, dijiste, así está en el versículo 2 a la mitad, yo soy un Dios. Fíjense, yo soy un Dios. No dice, yo soy Dios, sino también es, yo soy un Dios. Y sabemos que solamente hay un solo Dios verdadero. Pero aquí damos cuenta que está usurpando o tratando de usurpar el lugar de Dios. Dice, yo soy un Dios. En el trono de Dios. Ahora, también en la Escritura, en la Biblia, acostúmbrense porque esto con frecuencia lo vamos a estar entendiendo. Cuando ustedes encuentren una palabra escrita al principio, referente nominativo o algún personaje, si está en minúscula, tiene un significado, y si está en mayúscula, tiene otro significado. Aquí dice, yo soy un Dios con D minúscula, ¿sí? Que puede ser Dios, cualquier cosa, puede ser un ídolo, puede ser cualquier cosa, un Dios. Pero dice, en el trono de Dios, con D mayúscula, y ahí se está refiriendo al único Dios verdadero. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Entonces dice, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y en medio de los mares, en lo que se refiere a lo escritural, es en medio, puede ser de una determinada esfera espiritual. Puede ser la que impera en donde estamos nosotros, o puede ser el primer cielo, puede ser el segundo cielo, o aún al tercer cielo en donde estuvo el apóstol Pablo, en su misión que tuvo en Listra. Ahora, dice, yo soy un Dios, y estoy sentado en medio de los mares, de las multitudes, de este ámbito espiritual, que se está refiriendo en donde está Dios, el Padre Celestial. Y le dice, entre paréntesis, siendo tú hombre y no Dios. ¿Qué está haciendo el profeta? El profeta le está diciendo al ente espiritual que está ahí, tú eres un ser creado, no eres el creador. Tú eres un hombre, no se refiere a género, se refiere a criatura, ¿sí? No es género, que es ser humano, aparentemente. O sea, tú eres una criatura en forma de hombre, y no Dios, el único Dios verdadero. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios, es decir, has puesto o ubicado tu espíritu como el espíritu de Dios. Es lo que estaba diciendo esta criatura. Yo soy el sustituto de Dios, porque yo soy el Espíritu de Dios. Es decir, sería como dijera, yo soy el Espíritu Santo. Esto está dando a entender ahí. Se lo está descubriendo, lo está denunciando el profeta, porque esta es una denuncia profética. Que las denuncias proféticas, esta es la configuración que tiene. Denuncian la verdad del corazón de los hombres, para bien o para mal, para juicio o para exoneración, dependiendo de la circunstancia. Y le dice, tú eres, siendo tú criatura y no Dios, y tú te has ubicado tu espíritu en tratar de ubicarlo o usurpar el lugar del espíritu de Dios. Dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Aquí hay una conexión con el profeta Daniel, de lo que le ocurrió a Daniel en la visión junto al río, cuando tuvo la revelación de las 70 semanas de los últimos tiempos, de cuando a Nabucodonosor le fue revelado el sueño que tuvo que se le olvidó, de cuando también tuvo todas las visiones que tuvo el profeta Daniel, que tenían que ver con el príncipe de Tiro, con el cual peleó el arcángel o el jefe, el príncipe Miguel, el ángel de Dios, el guerrero de Dios, y Gabriel. Uno es el defensor del pueblo de Israel, y el otro, bueno, también ahí, no sé, ahí ya algún día les preguntaremos, pero porque no es de interés eso, conocer ese tipo de cosas,
no es irrelevante. Bueno, le dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Bien, atención, él conocía los secretos que estaba viendo personalmente, no había otra forma. ¿Mm? ¿Qué secretos? Dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Bueno, ¿y qué? Bueno, sí, un príncipe de ese tiempo, pues sí, pues un príncipe, alguien de la realeza que tuviera oro y plata, pues eso todos los reyes y príncipes han tenido. Pero no está hablando de ese oro y plata materialmente como lo conocemos, sino que está hablando de lo que tiene como significado espiritual el oro y la plata, la realeza y el gobierno, la autoridad. Eso es lo que significa. Porque no es oro. O sea, ¿esta criatura tenía mucho oro en el cielo? No, no era eso. Sino lo que él tenía es que estaba en un lugar de mucho privilegio y tenía una gran autoridad, oro y plata, y tenía sabiduría. ¿De qué tipo de sabiduría? La que le tuvo que ser impartida para ejercer su ministerio. Bien, ahí vamos poco a poco, vamos entendiendo. Luego dice, 5, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, y sabemos que es un contrato, es un trabajo, ¿sí? O sea, él tenía un trabajo, o podría ser un ministerio, creo que va más por el lado de que sea un ministerio. Luego dice, has multiplicado, en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas. Ya dijimos qué tipo de riquezas. Y a causa de tus riquezas, se ha enaltecido tu corazón. Es decir, tu corazón se ha ido poniendo, tú lo has ido ubicando cada vez más con los conocimientos y secretos que has conocido, ¿sí? Más y más y más y más, hasta que llegó el punto en que te consideraste también lo suficientemente divino para usurpar el lugar de Dios. Era muy serio esto. Dice el 6, por tanto, así ha dicho el Señor. Esto es lo que dijo el Señor en un momento determinado en el tiempo, en la eternidad. Dice, he aquí, yo traigo sobre, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu espíritu como el espíritu de Dios. Esto trae consecuencias de que tú hayas querido usurpar y quitar en su lugar al Espíritu Santo, a la misma presencia del Dios verdadero. Esta es la consecuencia. Dice, por tanto, o consecuencia de lo anterior, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, o sea, personas que no están en este ámbito en el que en este momento estamos, fuera de este ámbito espiritual, fuera de este reino. Va a venir gente ajena a este ámbito. Y dice, sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Ahora, ¿está hablando de una guerra? ¿Está hablando de que iba a haber gente con espadas y escudos y pelear como en la edad de las cruzadas o en las grandes batallas que usaban ese tipo de armas? ¿O qué extranjeros podían penetrar en el ámbito espiritual en el que se le está diciendo esto a esta personaje, que no pertenecían a ese ámbito y que iban a llegar con espadas? ¿A quién se estaría refiriendo proféticamente aquí? ¿Quién piensan ustedes que se estaría refiriendo de estos extranjeros? A ver, una manita. Bueno, vamos acelerando porque los tiempos corren. Yo les voy a decir a quién, a ustedes, a mí y a todos los hijos de Dios que hemos estado desde el principio de los tiempos en el corazón de Dios. Esos extranjeros son los que con la palabra de Dios o la espada de Dios, por eso Pablo habla en Efesios de la espada del Espíritu, que es su palabra, acabarían con este personaje. ¿Vamos bien? O sea, le está profetizando cuando ocurrió esto, lo que se iba a dar. Le está haciendo un juicio a esta criatura. Dice, al sepulcro, dice,
contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Y aquí empieza a tomar forma lo de la serpiente luminosa o el rayo luminoso. Dice, tu esplendor, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares, es decir, de los que dejan de ser. Eso es lo que dice en Apocalipsis, que le pasará a Satanás, que él en su condenación eterna dejará de ser. Y dice, y para siempre dejarás de ser. Es decir, perderá la identidad de ser criatura. Será como la nada. ¿Me explico? Ese es el destino que le aguarda a Satanás. Y aquí le dice, esa es la muerte con la que morirás. Dice, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres una criatura y no Dios, en la mano de tu matador. Y aquí está la concesión de la autoridad sobre las huestes de maldad que tenemos los hijos de Dios. Dice, de muerte de incircuncisos. Oh, ya quedó más preciso. ¿Quiénes son los incircuncisos? No está hablando de los judíos, porque si está hablando de los incircuncisos, está hablando de los gentiles. Por eso les decía, está hablando de ustedes, está hablando de mí, está hablando de la iglesia. Es decir, que desde este tiempo, en esta rebelión, ¿ya el Señor profetizó de la iglesia? Sí. Desde entonces ya estaba profetizando el Señor. Y todavía ni tan siquiera estaba la creación terminada, que esto fue lo que ocurrió entre el Génesis 1 y el versículo 1 y el versículo 2, cuando hubo esta rebelión que estamos describiendo en este momento. Dice, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, nuevamente viene, hijo de hombre, levanten dechas, ahora es sobre el rey de Tiro, sobre alguien que ya que ha ido ganando autoridad en la rebeldía, pero ha ido ganando autoridad. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras en un tiempo, antes de ser lo que hoy eres, tú antes eras, ¿sí? Cuando en lo que representa la eternidad, sí hay un antes y sí hay un después, pero no hay una medición de años, ¿me explico? Sí hay un antes y sí hay un después. Y dice, tú antes eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Bien, ahora dijimos que esta criatura, el que al principio hablaba del príncipe de Tiro, ¿sí? Ahora le habla al rey de Tiro. Pero ¿qué les parece lo que dice a continuación en el versículo 13? Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Es decir, no que tenías ropa que te quitabas y te ponías en la noche porque te ibas a dormir, como todos nosotros, sino que tu exterior, tu piel, si le podemos llamar de alguna manera, tu capa externa, ¿sí? Era hecha de toda piedra preciosa, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Esta era la vestidura de esta criatura que estuvo en el Edén. Y así es como se le manifestó a Eva en el huerto del Edén, en el capítulo 3 del Génesis. Ahora imaginen cuando, fue en el día, no fue en la noche, tenía que ser en el día. Cómo se le reflejaban los rayos solares a esta criatura en el huerto del Edén, que Eva, que no tenía miedo porque no existía esa emoción en ellos, no existía esa emoción, y se le queda viendo a esta criatura refulgente, brillante, resplandeciente. Fíjense, ¿cómo sería la impresión que tuvo Eva cuando vio a esta criatura? ¡Wow! Obviamente que la curiosidad femenina ha existido desde antes de la caída y no se va a quitar, es eterna en las esposas, es eterna. Entonces le queda viendo, pero es que no terminó todo ahí. No solamente era la vista lo que impactó a Eva, lo que ella veía, sino también lo que ella oía. Porque dice acá, seguimos la lectura al final del 13, y los primores de tus tamboriles, algo hermoso de tamboriles,
que llevan el ritmo, y flauta, que llevan la armonía. Es decir, ritmo y armonía. ¿Por qué ritmo y armonía? Porque eso es lo que de sus contrataciones, lo que hacía esta criatura, es que estos instrumentos sonaran cuando el Señor estaba haciendo la creación y que Él estaba encargado, esta criatura, que ya estamos detectando de quién se trató, llevaba la adoración del Señor. Bien, por eso dice tamboriles y flauta. Dice en el versículo, dice, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, desde que Dios te concibió como una criatura hecha para adorar al Señor, puso dentro de tu esencia, emana de tu presencia, ritmo y música. Esa es tu labor, ese es tu trabajo. Estás contratado para eso. Y estás contratado para estar sobre el trono de Dios, para dirigir, y es también parte de tus contrataciones, que dirijas las alabanzas y la adoración de los ángeles. ¿Para qué? Para adorar al Señor, que tiene su lugar importante, lo que es la adoración, ¿sí? Dice después, seguimos la lectura. Tú, querubín grande, ahí está ya. O sea, le estaba hablando al príncipe de Tiro, después al rey de Tiro, pero aquí ya el profeta denuncia a quién le está hablando. Bien, se dice, tú, querubín, y un querubín es un ángel, es alguien que está en el ámbito espiritual de Dios, ¿sí? Dice, tú, querubín grande, protector. ¿Por qué protector? ¿En qué sentido protector? Protector era sobre, extendiendo, en este caso, como los querubines que se habla en el arca del pacto, con las alas extendidas, que no era cualquier querubín, como para estar extendiendo sus alas sobre el trono de Dios, porque eso es lo que dice, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, en medio del ámbito tremendo que se describe por el mismo profeta Ezequiel, de cómo será el templo de Dios, cuando ya esté el templo eterno de Dios, que existe, o bueno, ese tiene su lugar, siempre ha estado, pero ahí estuvo esta criatura. Estabas sobre el trono. ¿Y qué hacías ahí? Bueno, dice el 15, perfecto eras en todos tus caminos, dentro de lo que pueda ser perfecto una criatura, entiéndase bien eso, ¿sí? Una criatura, por más perfecta que sea, es una creación, ¿sí? Y como no es alguien que es Dios, tiene límites, tiene limitaciones. Así, aunque sea una enorme obra de arte como las esculturas de Miguel Ángel Buonarroti, el escultor, o las pinturas de Leonardo da Vinci, deban tener un pequeñísimo defecto ahí, pequeñísimo, algo, porque son creos. ¿Me explico? Bueno, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, desde el momento en que tú fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué fue ese momento? ¿Cuándo hubo maldad? Maldad tiene tres significados para los hebreos. Uno, primero es rebeldía, rebelión, ser rebelde. Esa es la primer concepto de maldad. No es maldad como la podemos concebir, de ser muy malos, violentos. No, maldad tiene un elemento primero, que es ser rebelde a Dios y a sus mandamientos. Segundo elemento que compone el concepto de maldad es el que es y hace sus propias leyes, ¿sí? Establece sus propias leyes. Entonces sería, primer lugar, se hace rebelde, establece sus propias leyes. Y tercer elemento que compone la maldad, se hace independiente de Dios. O sea, yo ya no quiero saber nada de Dios, ya no tengo nada que ver con Dios, yo voy a establecer mi propia forma y modelo de vida, yo me entiendo con Dios, yo sé cómo funciono, este es mi matrimonio, no se meta nadie con él, no se meta nadie con mis hijos, no se meta nadie en donde yo estoy, es mi mundo, me ha costado, yo lo he creado, y es el mismo principio de maldad que se encontró en esta criatura. A eso se refiere. Dice después,
a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, que es sinónimo de maldad, es lo mismo. Y pecaste. Fíjense, aquí surge el pecado y la maldad, desde antes de que la creación fuera ya echada a andar y activada. Desde entonces empieza a existir la maldad. ¿No? Pero, dice, uy, pero entonces Dios es todopoderoso. Pero, a ver, pregunto, ¿cómo mediríamos el mal si no existe el bien? Es un principio filosófico bastante elemental, pero vale. ¿No? Si el bien existe, ¿por qué existe el mal? Si no existiera el mal, el bien, ¿qué sería? Sería muy difícil para nosotros. Pero como sí se dio esta situación, empezó a operar la desobediencia al pecado, es decir, no dar en el blanco, porque eso es lo que significa pecado, no dar en el blanco, te falló la puntería, la flecha que lanzaste salió fuera del centro del blanco y se clavó en otro lugar. Dice, no hiciste lo acertado, lo correcto, no estabas en el lugar donde deberías haber llegado. Podría ser, tu matrimonio no está dentro de donde Dios quería que estuvieras, en el centro, en el blanco. Ahí es donde Dios quiere que estés. ¿Bien? ¿Vamos bien? Esto está desde ese tiempo. Bueno, si le podemos llamar tiempo. Dice después, y aquí encontramos esto, el 16, la mitad. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Ya está hablando el Señor, ya está hablando el Espíritu de Dios. Dice, yo te eché de acá, yo te saqué de aquí. Dice, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Te arrojé, te lancé. No podías estar acá delante de un Dios santo si tú eres pecador y lleno y se halló en ti maldad. ¿Y cuál era el ámbito espiritual a donde tenía que ser lanzado esta criatura? Estamos entre el Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Recién había creado el Señor el cielo y la tierra y apenas estaba conformando toda la creación cuando esta criatura se revela y tenía que ser lanzado a la única dimensión que conocemos, que es esta, y que era donde estaba todo el universo, pero específicamente donde el Señor se le había complacido en el lugar perfecto que era el planeta Tierra para hacer a alguien a su imagen y semejanza. Y bueno, es lanzado de esa dimensión a esta dimensión. Y dice, yo te arrojé. Y dice el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y fíjense cómo el Señor Jesús dijo acerca de Satanás, y yo le vi caer como un rayo, hablando de Satanás. Es decir, el verbo no encarnado estaba presente, el Espíritu Santo estaba presente cuando el Padre, entre ellos, arrojan a Satanás a esta dimensión y entra como un rayo, como una serpiente luminosa, porque ese era el aspecto que tenía, por como Dios lo creó, y llega a esta dimensión terrenal. ¿Sí? Y cuando llega a esta dimensión terrenal, tal cual se le va a presentar a Eva, claro, de una manera que tiene cierto control esta criatura tan especial, a Eva, que es lo que encontramos en Génesis 3. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo bien? ¿Sí? Ok. Bueno, seguimos la lectura. Vamos a ver. Seguimos al versículo 17. Luis, Sí, ¿podemos hacer una preguntita? Adelante. Sí. Sí. ¿Por qué Dios creó a Satanás tan perfecto y tan hermoso? Pero ya venía con esa, ya sabía que iba a caer. Sí, claro. Y es muy buena pregunta, Marcos, muy buena, y que sí nos debemos de hacer. Gracias, porque es bueno hacerla. Porque y se los voy a decir de una vez, Dios en su soberanía y su poder como creador,
tiene que probar su creación. Tiene que ser probado. Este tiempo que ha pasado desde que esto ocurrió al día de hoy, en ámbitos de eternidad, ¿qué es para Dios? Aunque haya sido millones de años. Es nada, porque estamos hablando de la eternidad. ¿Y qué es una de las cosas que el Señor ha hecho con toda la soberanía y autoridad? Probar su creación. ¿En qué convirtió finalmente a Satanás a lo largo de toda la Escritura, sino que sea el gerente del control de calidad de la propia creación, el que dice y determina, este salió mal, porque lo pude tentar y cayó bajo mis sugerencias, bajo influencia, mis mandamientos, y con este no puedo con él. Él es de esos extranjeros que habló y ni me manifiesto a él porque va a acabar conmigo, con la espada que les dio desde el principio el Señor. Así es que ni me meto con él. ¿Me explico? Es un eje rector, es un elemento de catarsis, el diablo, para probar a sí mismo. El Señor se prueba en su efectividad como creador y justifica cada vez más su soberanía, su poder, su autoridad, todo lo que Él es, todos los atributos, existiendo una criatura así. ¿Bien? No sé si se entendió. ¿Ok? Sí, sí. Pues, bien, seguimos entonces. Dice después, versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y fíjense lo que dice el final del 19, y para siempre dejarás de ser. ¿Mm? Es decir, perderás la identidad del ser. Y perder la identidad del ser, díganme, ¿qué es eso? Terrible, ¿no? Terrible, porque el destino aún de los malos, después del juicio del trono blanco, seguirán siendo. Estarán en el lago de fuego, pero seguirán siendo. ¿Me explicó? Y este dejará de ser, es decir, irá a lo que no es. Terrible condenación. Alberto. Los gigantes no tienen ese mismo destino después en Génesis, dejan de ser, puede ser, los gigantes. Sí, no, eso es otra cosa, y sí tenemos que mencionarlo porque ahí vamos a llegar, cuando se mezclan con las hijas de los hombres, ¿sí? Eso es una pregunta que también llama la atención, o bueno, más bien una situación que llama la atención. Ahí estamos anotando mucho en la agenda con Alberto y es bueno porque eso me ayuda. Gracias, Alberto. Ahí vamos a llegar. Seguimos adelante. Dice, bueno, esto es lo que habla acerca del príncipe de Tiro. Ahora vamos a Isaías capítulo 14. Que ahora la figura que se utiliza ya no es el príncipe de Tiro ni el rey de Tiro, sino que ahora se le da la revelación al profeta Isaías con el rey de Babilonia. Pero ya entendimos que aunque hable de un rey, no está hablando exactamente, sí, en su tiempo el profeta sí le hablaría a un rey, pero está hablando de lo que espiritualmente hay detrás de un reinado terrenal, el reinado de lo espiritual. Dice en el capítulo 14, a partir del versículo 4, 14:4, dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol o al infierno tu soberbia y el sonido de tus arpas. Otra cuestión de música, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, corrupción eterna. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero,
hijo de la mañana. Y ahí está la denuncia profética. Se trata de Lucifer, que así se llamó antes de su rebelión, y después sería cambiado su nombre a Satanás, el enemigo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, hablando en un tiempo de la eternidad. Tú que decías en tu espíritu, en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Está. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿qué es aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos como lo está haciendo hoy? Dice que puso el mundo como un desierto, como está amenazando hoy. Que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel, como está ocurriendo hoy. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Esto es el complemento de lo que ocurrió en ese momento, en la eternidad. Cuando se rebeló Lucifer contra el Señor y fue echado en la tierra, aquí en la tierra, este lugar, porque aquí es el único lugar donde podía ser echado. Que el Señor Jesús después dice, yo lo vi descender del cielo, cruzar el horizonte de un lado a otro del cielo, como un rayo, como una serpiente luminosa. Entonces, Satanás tiene la configuración de una serpiente luminosa como de un rayo, pero es esta criatura de lo que habla aquí en Ezequiel y aquí en Génesis. Bien, ¿vamos bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? ¿Se han ido entendiendo? Esta persona o este personaje, esta criatura, no ha cambiado hasta hoy. Quiero decirles, pero dice Pablo, él se disfraza de ángel de luz, ¿sí? Él se disfraza de ángel de luz. Es decir, sí, ya es un disfraz. ¿Por qué? Porque el Señor no le iba a quitar algo que le dio, porque el Señor no quita lo que da. Pero se disfraza. Tan es así que en Job capítulo 1, y si me acompañan a Job capítulo 1, ahí podemos encontrar algo interesante también. Dice Job, capítulo 1 del libro de Job, dice 1:6 de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sí? O sea, también iba ya Satanás, ya no Lucifer, Satanás. ¿Y con quién llegó ahí? Con los hijos de Dios. O sea, llegó con otros ángeles. ¿Otros ángeles? ¿Podrían ser otros ángeles? Vamos a ver qué dice. Llegó con los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, lo vio el Señor, es Dios mismo, y le dice, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y esto es genial de parte del Señor. Satanás es considerado, y lo denuncia el Señor Jesucristo también, cuando dijo que era padre de mentira y homicida desde el principio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Padre de mentira, generador de mentira, padre de todas las mentiras. ¿Y qué hace el Señor cuando lo ve? Que viene confundiendo, tratando de confundirse por su vestimenta todavía con los hijos de Dios. Lo ve y le dice, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le hace decir a Satanás? Le hace decir la verdad. ¿Sí? Pues de rodear la tierra y andar por ella, y está negando su propia esencia de mentira y le hace decir la verdad. Y yo creo que todos los demás ángeles que estaban con el Señor se carcajearon 1,000,000 de años, porque estaba negando su propia esencia de ser mentira. Sí, miren al padre de mentira,
lo hizo decir la verdad. Qué limitado está. El Señor es todopoderoso y alabanzas y adoración. Negó lo que es, él generó la mentira. Que empezó, su primer hijo fueron ahí en el huerto del Edén. Ahí él dio a luz la mentira junto con una mujer, que eso lo vamos a ver a continuación. Digo, porque un padre debe tener una esposa y debe tener una relación y debe de tener un embarazo, ¿no? Para que fuera padre de mentira. Pero estamos en un ámbito espiritual, ¿ok? Entonces le hace decir la verdad. Y bueno, cuando le hace decir la verdad, que está negando su esencia de ser mentira, el orgulloso y el enaltecido de espíritu, que era esta miserable criatura, le hace decir la verdad, le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí le contesto también a la pregunta que nos ha planteado Marcos, ¿sí? Hace un momento. Aquí está también esta prueba del alfarero, ¿sí? Por eso el Señor también se le identifica como el gran alfarero, porque el gran alfarero que tiene el barro en sus manos prueba su creación, las piezas que le salieron bien y las piezas que le salieron mal. Como dice ahí también en la Escritura, y lo dice Pablo, somos vasos de barro, algunos para honra y otros para deshonra. Eso proféticamente también se vio cuando Gedeón ganó la guerra contra los madianitas, pero algún día hablaremos de ese tema. Bien, y le dice, y está poniendo este desafío al diablo. ¿Cómo es que el Señor lo mete dentro de un desafío? Para probar con un hombre justo y recto a Satanás. ¿Para qué? Para avergonzarlo, para completar lo que él es, el Satanás en sí mismo. Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, este probador de vasos de barro le está dando ahí golpecitos, ¿no? A un recipiente de barro llamado Job, ting, 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 a ver cómo sonaba, ¿sí? Le dice, ¿acaso lo has probado? Dice, al trabajo de sus manos le has dado bendición. Dice en el 10, no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás cómo, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor le dice, hazlo, yo sé, y conozco el corazón de Job. Le va a ir mal en su matrimonio, le va a ir mal con sus hijos. Sus hijos van a terminar sus días de vida. Todos sus bienes le van a ser quitados. ¿Por quién? Por el diablo, ¿sí? Y su misma esposa lo va a rechazar, pues, como ocurre en los matrimonios. Pero es que estamos hablando del antiguo pacto, no es que todavía no había pactos. Aquí Job fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Todavía no existía el Pentateuco, todavía no existía muchas cosas. Bueno, entonces, y si estamos hablando de ámbitos eternos, mis amados, hoy todo matrimonio pasa por pruebas. Nadie dijo que el matrimonio de los creyentes era fácil. Tiene que ser probado. Y ahí llega el probador de barro, de los vasos de barro. Llega. Y bueno, y en Job, vamos a otra partecita, en Job 38, vamos ahí, vean también cómo dice acá. Job ya está ahí teniendo una discusión con el Señor, ya habían pasado muchas cosas, llegaron los amigos de Job, lo acusaron, le dijeron, tienes pecado, te va mal en tu matrimonio porque seguro traes escondido algo, por eso te va mal en tus negocios, por eso tus hijos acabaron así, y tu esposa te dijo que maldijeras a Dios y que te murieras porque tienes una sarna maligna. Siempre están los hermanos lija alrededor nuestro. Siempre están los hermanitos pruebafrutos, siempre van a estar, pero eso es manera, como Dios mide la calidad de lo que estamos hechos, ¿sí? ¿De qué estamos hechos en verdad? Bueno, y fíjense en Job 38, está teniendo Job un reclamo al Señor, porque le ha estado diciendo ahí cosas al Señor, ya Job muy mal, ciertamente. Dice en el 38:1,
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, es decir, ponte, amárrate bien los pantalones, porque a ver si me contestas. Iba a ser cuestionado por el Dios Todopoderoso. Oigan, que a nosotros se nos apareciera el Señor y nos dijera lo mismo. A ver, si eres muy hombrecito y andas ahí maltratando a tu esposa y te crees muy superior, a ver si ahora fágate los pantalones porque vamos a entrar en cuentas, tú y yo. Tú como hombre y yo como el Dios hombre también, como el Hijo del Hombre. Vamos a ver si me puedes contestar lo que te voy a preguntar. Y me dice, ahora sí, como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia. Creo que no eres tan inteligente. No pudiste haber estado el día de la creación. A ver, tú que te dices evolucionista, ¿dónde estabas? Que todo lo que dices teoría, la dices en fe y estás en mis terrenos, porque tú no estuviste presente cuando la creación se hizo y creaste tus teorías y dices que yo no la hice y que salió de la nada y que eras un renacuajo, una rana, un mono peludo y después te cayeron los pelos y ahora eres lo que eres. Eres un ignorante porque tú no estuviste cuando yo hice la creación. Eso le estaba diciendo el Señor. Ni más ni menos. Dice, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Cuánto mide la tierra? ¿Los podía saber un hombre como joven en ese tiempo? Si eso cuesta trabajo hasta hoy. ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? El centro de la tierra. Dice, ¿o quién puso su piedra angular? Fíjense, ¿quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y ahí está el ministerio de Satanás cuando era Lucifer, que alababan al Señor cuando él estaba poniendo los fundamentos de la creación. ¿Sí? Ahí ya nos queda claro cómo era todo esto. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Pueden ustedes ir identificando Luis, que esto no tiene ninguna diferencia a estos momentos, a nuestra verdad presente? Sí, Alberto. no sé si puedo volver a Isaías, en capítulo 14, cuando habla, a ver, para entender los tiempos, más de la eternidad, es como que las naciones dicen que tú fuiste también tirado, o sea, esas naciones se refieren a nosotros, a seres humanos. ¿A quién se refiere? En el original y en el griego es etnos, ¿sí? Y etnos son linajes de un determinado linaje o descendencia o ascendencia según de ADN, de herencia de ADN, ¿sí? Es decir, el ADN de la cultura, bueno, no cultura, de la raza blanca, por ejemplo, tiene un ADN. La raza negra tiene un ADN diferente. La raza amarilla tiene un ADN, que después se organizaron en pueblos, en etnias, porque hablaban, que esto todo surgió desde aquí en Génesis también, cuando viene la dispersión en la Torre de Babel, en el Génesis capítulo 9. Ajá. Que hay una modificación de la estructura cerebral del lenguaje del Señor. Fue una broma genial. El Señor tiene muy buen sentido del humor, porque cuando la humanidad se enalteció, como lo hizo Satanás, y dijo, hagámonos de un hombre, y construyeron una torre gigantesca, que se llamaban zigurats, todavía hay restos de eso, y los zigurats eran edificaciones tremendamente grandes, en donde subían hasta arriba los sacerdotes, y lanzaban una flecha al cielo para matar a Dios y hacerse ellos dioses sobre la tierra, porque según ellos ya sabían mucho de astronomía, de adivinación, ahí nació el ocultismo, ahí nació, o se consolidó, porque nació desde el huerto del Edén. Ahí se lo voy a explicar en qué momento. Eso puede ocurrir en un matrimonio también. Y el Señor hace esa modificación y empiezan a hablar en diferentes idiomas y no se entendieron y tuvieron que dispersarse. Y se acabó todo el orgullo. ¿Por qué? Porque antes, y yo les hice esa pregunta el otro miércoles, ¿en qué idioma se hablaban?
¿En qué idioma se hablaba el diablo? ¿En qué idioma le habló a Eva? ¿En qué idioma le habló el Señor a Adán y Eva? ¿En qué idioma le habló en el Génesis 3 al diablo, a Adán y Eva? Debió haber sido un idioma entendible para todos ellos, ¿o no? Yo creo que sí. ¿Y dónde podemos encontrar que había un idioma en común? Bueno, Pablo tuvo la revelación cuando habla en las lenguas, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, y luego habla en el 14, donde hay lenguas angélicas y lenguas humanas. Y lenguas humanas son todas las lenguas que hoy hablamos, y las ya muertas, las que hoy existen, y tal vez surjan nuevas, no lo sabemos, y lenguas muertas que existieron. Bien, y las lenguas angélicas, que son lenguajes espirituales, que hoy solamente se le da en Espíritu Santo a un hijo de Dios que es lleno del Espíritu Santo, una lengua espiritual, como se le dio a Pablo y se le da todo lleno del Espíritu Santo, que no entiende el diablo, no le entiende y se estresa, se angustia, tiembla de nervios y dice, ¿quién habrá que me traduzca lo que le está hablando el Señor con su espíritu? Él, el Espíritu Santo ese, le está diciendo a este hijo de Dios, no entiendo qué se están diciendo. No lo va a entender porque tendría que ser lleno del Espíritu Santo para discernir e interpretar las lenguas que nos da el Señor por su Santo Espíritu. Fácil, fácil. Perdón, ahí me surge una duda. Bien. El diablo y Dios se tienen que haber comunicado en algún momento. Sí. Antes de la caída. Claro. Entonces, esa tiene que haber sido una lengua distinta a la lengua que nos otorga el Espíritu Santo. Exactamente. Una lengua primigenia. Una lengua, la primera de las lenguas que se hablaron. Ok, bien. ¿Por qué? Y él pero entonces, esa lengua no son las lenguas que se nos otorgan a nosotros. No. Ok. Pero sí puede entender nuestro idioma. Claro, porque él habló con Eva. O sea, y habló con Jesús, cuando lo tentó también en el desierto. ¿En qué idioma le hablaría Satanás al Señor Jesucristo? En arameo. Claro. Le habló en arameo, que hoy se vuelve a hablar nuevamente y que se había perdido, pero ha vuelto a resurgir por la nación de Israel. Ha vuelto a resurgir el arameo. ¿Sí? Bien. Yo cuando usted dijo que averiguáramos, que tratáramos de ver en qué idioma se habría hablado en aquel momento, estuve leyendo y viendo bastante y decían que probablemente era en el hebreo, por dos razones, porque el nombre de los animales que puso Adán en el huerto es el mismo nombre que se mantenía hasta el momento. Sí. Y en las tablas de la ley, donde Dios mismo escribe la ley en su idioma. Lo entendieron. Muy bien. Pero le voy a dar otro dato más para que lo completemos y hoy sea un día mucho más feliz para usted, Fer. Mucho más feliz. ¿Sí? En nuestro ADN está escrito en la secuencia de nuestros genes, de los aminoácidos que forman los genes, que tienen una notación química, y las primeras letras en el idioma hebreo están mensajes de Dios, escritos en nuestros propios genes. Lo descubrieron científicos israelíes. Y dice, Dios, Adán, Eva, Dios, Adán, Eva, en un sentido. Y si se lee en otro sentido, dice otras cosas de Dios. Los israelitas, los científicos israelitas, lo descubrieron. Así es que el que se diga que es no cree en Dios, pues en los genes lo tiene escrito. Y cuando vengan los juicios eternos de Dios, dice, pues yo no creí en ti, porque no existías. Pero ¿cómo si no existías? ¿Tú existes? Sí, aquí estoy. Bien, en tus genes llevas mi nombre escrito. Como lo tuvo la revelación del rey David en el Salmo 139. Bien. ¿Sí, Fer? Bueno. Ok, sí, entonces, terminamos acá en Isaías,
¿Sí quedó contestado, Alberto? Sí, La tengo duda cuentas es, pendientes con usted, no se me olvida. el versículo Sí. 10 de Isaías, no sé si ahora Sí. o en otro momento, el versículo 10 puntualmente cuando dice, todos ellos darán voz, te dirán, tú también te debilitaste con nosotros. Es como que hay alguien que le dice, no Sí. sé quién es ese alguien, te debilitaste con nosotros, le dice a Satanás. Es como que hay alguien que se debilitó primero. Claro. Mire, vamos y le pido que me acompañe al Salmo 8. Vamos a ver qué dice ahí. Salmo 8. Dice en el versículo, y habla de la creación, y habla del hombre. 8:4 de los Salmos. Dice así, y esto es lo que está escrito, el rey David lo escribió. Digo, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites, o para que tengas relación y comunión con él. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Y aquí, los traductores de la Biblia, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, se les hizo muy atrevido ponerle la traducción original, porque en el original, en el hebreo dice, le has hecho poco menor que Dios. En el original así dice, al hombre, lo has hecho menor a Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, que eso le dijo a Adán. Esto que está en el Salmo 8 es lo que le dijo a Adán y a Eva. Y estas voces son del nivel en el que está ubicado Satanás, que está por debajo de nosotros, la creación máxima de Dios, la humanidad en general. No tiene ese mismo nivel de espiritualidad, discernimiento, de autodeterminación, voluntad, como lo tiene el hombre diseñado y creado por Dios. Por eso dice, estos que dan voces, y dice, a eso se refiere. ¿Ok? El tiempo nada más es como que es raro, porque es como que estos que se debilitaron, le dicen, tú también te debilitaste con nosotros, es como que estos, nosotros, si son los seres humanos, conforme a usted lo que me dice en Salmo, es como que hubo seres humanos como que cayeron primero, no sé, el tema de en qué tiempo se dan las cosas, por eso era la pregunta. Sí, eso lo dijimos en una de las primeras sesiones, cuando dijimos que todo esto que ocurrió en el huerto del Edén ocurrió en un eterno presente. Claro. Y en un eterno presente no hay ni ayer, ni hoy, ni mañana. Todo ocurre al mismo tiempo. Todo ocurre mañana, todo ocurre ayer, todo ocurre hoy, todo ocurre al mismo tiempo. Que se haya escrito para tener un entendimiento, pues sí, cuando entendemos todo el contexto de la escritura, vamos encastrando toda la cronología hasta donde nos da entendimiento y sabemos que pudo haber sido hace miles de años, hace 100 años, hace 10 años, o que inclusive en el mañana ya está considerado nuestro hoy, manejos de lo que es eternidad. ¿Sí? ¿Es difícil? Sí, es difícil, no es fácil. Pero cuando consideramos el eterno presente, el tiempo relativo como tal lo medimos, ya no tiene problema para nosotros entender todo esto. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? A ver, déjenme ver, porque no se nos vaya a pasar. Bien, tenemos 10 minutitos. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Nos vamos a Génesis 3, regresemos a Génesis 3. Ahí es cuando esta serpiente, que ya describí, fíjense cuánto tiempo tuvimos que dedicarle a entender lo de la serpiente, y espero que a estas alturas ya se haya quitado de ustedes el concepto, el entendido de que era una víbora común y corriente de campo. No, era un ser esplendoroso y que le habló a Eva en el idioma que manejaban y le dice, cuando está ahí, con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Ahora, Eva no se iba a morir de miedo porque vio un animal así, pero no, le llamó la atención que una criatura diferente hablara, que saliera música de esta criatura, ¿sí? Y que además dijera estas cosas,
con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto, y hasta ahí se queda. Y no lo dijo completo. Porque el Señor dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, ahí se queda. Y la mujer respondió a la serpiente, pues del fruto de los árboles del huerto podemos comer, es cierto. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarán, para que no mueran. A ver, pregunta, ¿eso les dijo el Señor? No, ¿verdad? Le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, y eso, recuerden que eso lo leímos en el capítulo 2, versículo 16, donde dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso es lo que Dios dijo. Y eso es lo que escuchó Eva, pero aquí le agrega y le dice, ni le tocarán. A ver, y esto ya había yo comentado algo de esto. ¿Qué vía está abordando la serpiente para comunicarse con Eva? Por medio de los sentidos, no por medio del espíritu. Por medio de los sentidos, aunque era un evento espiritual, pero lo está haciendo, el diablo lo está haciendo un momento sensorial, ¿sí? Por los 5 sentidos. Vamos a ver por qué. Dice, y le dice a Eva, no, esto, y responde, ni le tocarán para que no mueran. Y cuando ella dice esto, ni le tocarán, ¿ella qué está diciendo? ¿Una verdad o una mentira? Una mentira. ¿Están de acuerdo conmigo? Ella dijo una mentira. Una mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Entonces, ¿y quién dio a luz la mentira? ¿De dónde salió la primer mentira? El diablo, cuando le dice que de ningún árbol podían comer. No. ¿No? De Eva. Cuando le dice, y no lo tocarán. ¿Qué le pasa a Eva? Da a luz la mentira. Instigada por un acontecimiento espiritual, cuando el diablo le deja a la mitad una media verdad, con que Dios les dijo no coman de todo árbol del huerto, esperando la respuesta de la mujer. Y la mujer responde y le dice, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarán, y el diablo dice, ahí está, la madre de la mentira. Y eso se tenía que revertir, para que después una mujer virgen, en el tiempo indicado de Dios, diera a la luz a la verdad que es Cristo, para acabar con la primer mujer que dio a luz la mentira por medio del diablo, pero después por medio del Espíritu Santo, María daría a luz a la verdad que es Cristo Jesús, nuestro Señor, y ahí hasta ahí en la redención, en parte de lo que es el plan de redención, se acaba esto. Bien. Eso tiene que ver con lo que dijo anteriormente de que el padre necesitaba una madre para ser... Sí, en el sentido espiritual, no biológico. Claro. Porque es un momento altamente espiritual. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Creo que ahí vamos. Entonces, aquí dice, no le tocarán para que no mueran. Ni sabía Eva que era morir. Ni Adán sabía lo que era la muerte. No sabían lo que era la muerte, pero Dios lo dijo, porque Dios nos da instrucciones que a veces no comprendamos, porque somos criaturas finitas, y que si la complacencia de Dios está revelarlo, nos lo revelará con su palabra y con los profetas, en la predicación, o el Espíritu Santo en nuestro ser interior, en nuestro hombre espiritual, como Él quiera, es soberano, ¿sí? Pero aquí era solamente obedecer, porque no había nada escrito, no había ninguna referencia, era solamente la palabra y que Dios ordenaba, y era solamente obedecerla y punto, nada más era obedecer y ya. La próxima sesión vamos a encontrar también en el Pentateuco todo lo que habló el Señor con Adán y Eva cuando están Él junto con ellos
junto al árbol del árbol de la vida, del árbol de vida y el árbol de las ciencias del bien y del mal. ¿Qué instrucciones les dio? Ahí lo leeremos en la próxima sesión en el Deuteronomio, que hoy es lo que todo matrimonio deba alimentarse de ese fruto. Ahí lo veremos. Pero bueno, vamos terminando con esto, nos quedan unos minutitos. Dice, fíjense, como ya ha dado a luz la mentira Eva, entonces, o como consecuencia de lo que dijo Eva, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, a ver, entonces, hoy hay muchos dioses, de comillas, porque hay muchos que saben lo que es el bien y lo que es el mal, ¿verdad? Hoy hay muchos, ¿sí? Bastantes. Y no era así, no era, está manipulando ya la mente de Eva. Dice, y vio la mujer, que, fíjense, vio la mujer la vista, ya había oído la voz de Satanás, el oído, la vista, ya lo había visto esta criatura, ya lo había oído, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el gusto, y que era agradable a los ojos, la vista, ahí está, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, por medio de los sentidos se alcanza la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, tomó con el tacto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, es más, de la misma forma y de la misma manera, y esa fue la cuestión, que le compartió y le impartió de la desobediencia que ella cometió a su marido. Dice, pero ¿por qué lo hizo Eva? ¿Por qué pasó esto? Y hoy, ¿qué pasa en los matrimonios? Y en que se culpan el uno al otro, y no que es por tu culpa que tú le dijiste, y no que aquí no, el desacuerdo, no hay acuerdo del uno. Y bueno, ahí está la astucia del diablo. Pero bueno, ya no alcanzamos a ver las instituciones, pero las veremos ya en la próxima sesión. Les prometo que lo veremos ya para la próxima sesión. Bien, finalizamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahí en el 3, ¿cómo se interpreta el versículo 1? Si dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. O sea, Sí. ¿tiene otra interpretación el versículo 1 del 3 si Sí. la serpiente no es animal? Exacto, porque animal viene de ánima, alma, y los animales tienen alma, y a eso se refiere. Los animales, porque así se dio en llamarles. Sí, también tienen alma, los animales tienen alma, y tienen inteligencia animal, ¿sí? Tienen un alma, y tienen percepción de lo espiritual. Los animales tienen una percepción extraordinaria a acontecimientos espirituales, pero también a cosas que nosotros no percibimos, oído más desarrollado, olfato más desarrollado, etcétera, etcétera. Y ahí justamente se le ubica en el lugar que leímos en el Salmo 8, de que está hecho por debajo de la escala que está Dios, el hombre, y después el diablo, igual que los animales. ¿Me explicó? Por eso es que también se relaciona con la serpiente. O sea, se lo podría, a ver, para explicarlo mejor sería, pero la serpiente, o sea, ese ser, ese rayo de luz, tenía un alma superior, tenía un alma más astuta que el resto de la creación, sería si él las... Puede ser, claro, porque eran sus contrataciones también, era de los secretos de la creación de todo lo que Dios fue haciendo, entre ellos los animales y hasta el propio hombre. El Señor conoce perfectamente todo nuestro ser interior, todas las tripas que tenemos y cómo funcionan, lo conoce bien. Por eso es que Él puede tocar ciertos órganos. Bueno, me despido entonces.